Lo que sí funcionó en el día de ayer fue la comisión en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata. Se recibió la visita del jefe de gabinete, Santiago Martorelli, que estuvo respondiendo las preguntas de los concejales que integran la comisión. Estamos en comunicación con uno de esos concejales, estamos hablando con el titular del bloque peronista del Consejo Deliberante, José Ramón Artiaga. ¿Cómo le va, concejal? José María Oficina lo saluda. ¿Cómo le va, José María? ¿Cómo está? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, concejal, cuéntenos qué le quedó de lo que pasó en el día de ayer, en la visita del jefe de gabinete para responder las preguntas sobre lo sucedido el día de la inundación. Esperemos que se repitan con otras asistencias de otros funcionarios, tanto de nivel local como provincial y nacional. Usted sabe, José María, que hemos solicitado y vamos a votar por el cuerpo que los jefes de gabinete nacional y provincial pongan a disposición de esta comisión investigadora los funcionarios que deban de alguna manera dar explicaciones. ¿Por qué le digo esto? En el día de ayer Martorelli ha hecho algunas apreciaciones que corresponde constatar, sobre todo con el servicio meteorológico, con las alertas tempranas, con haber fallado claramente en este servicio meteorológico, en haber anunciado la catástrofe y obviamente las consecuencias, pero también de alguna manera intentó explicar las misiones, funciones, logística, recursos en la coordinación de esta catástrofe y bueno, ha explicado lo que sabemos todos, digamos, la ausencia claramente del Estado en no poder responder a nada y simplemente valerse del voluntarismo de la sociedad que si no hubiera sido por ella, por su organización, por su audacia, realmente las consecuencias fueran más graves de las que son, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, cuando... Lo digo porque disponer desde el Estado municipal dos botes suena a una falta de respeto, Sí, realmente. yo ayer cuando me mandaban información de lo que estaba sucediendo en la comisión, y dijo el jefe de gabinete que La Plata tenía, o el municipio contaba con 6 chalecos salvavidas, uno no piensa que debe tener seguramente 100.000, pero 6 suena a realmente lo mismo que no tener nada. Es que si uno coteja el presupuesto, por ejemplo, para el año pasado en 154.000 pesos anuales, se explica cuáles son los recursos que tiene disponibles para emergencias, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la provincia, obviamente, y ni hablar de la coordinación interfuerzas para poder asistir, que se asemeja más al abandono de personas que a una asistencia medianamente eficiente, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, desde el municipio, oye, en voz en este caso del jefe de gabinete, que da la impresión que estaba a cargo del municipio cuando pasó lo que pasó, dicen que la culpa la tiene el servicio meteorológico por no emitir alertas. Y es una explicación que intenta responder por qué se llegó tan tarde y tan desorganizado a partir de la falta de alerta con la previsión y la coordinación de la emergencia entre lo que debiera haber sido nación, provincia y municipio. Eh, Al no estar alertado, por ejemplo, intentó explicar que no se pudo convocar con anticipación al ejército, a las fuerzas de seguridad, y por eso tan tardía y tan desorganizada la asistencia. Aún así, realmente deja mucho que desear. Por ejemplo, no pudieron responder por qué no se le dio la orden a la empresa de energía de cortar la luz en determinadas zonas, ¿no es cierto? Ujú. Esto es simplemente un llamado, donde las Sí. empresas de servicio también van a tener que informar cómo han acudido y cómo han respondido con sus servicios o con sus calamitosos servicios en semejante catástrofe. Es público y notorio que nadie se podía comunicar con nadie, no solamente el Estado con sus niveles de coordinación, entre vecinos no se podían Es comunicar, ¿no es cierto. cierto? Es cierto, bueno, en muchos casos eso también llevó a vecinos que salieron de las casas cuando no deberían haber salido y quedaron varados en un auto a pasar la noche porque no se podían comunicar y salieron a la calle, quedaron varados en un Exactamente. auto a pasar la noche o en muchos casos no pudieron llegar a donde querían llegar. Mire, José María, si no hubiera sido por los medios de comunicación y claramente las radios, en lo que ha sido el epicentro en los momentos críticos del 2, del 3 de abril y posteriormente en la ayuda de la emergencia, realmente esto hubiera sido muchísimo peor. La Ujú. ayuda inestimable de saber, de poder interrelacionar
víctimas, emergencias, vecinos en auxilio y después la ayuda ha sido gran parte por los medios de comunicación y puntualmente en la Ciudad de La Plata por las radios. Lo cambio de tema, concejal. Estaba viendo una gacetilla de un pedido que le hace a la provincia de Buenos Aires, en este caso al Banco de la Provincia de Buenos Aires, para la restitución de los créditos iniciales hacia los damnificados. Sí, es realmente, forma parte de los capítulos de bochorno del Estado en sus distintas facetas. A la ayuda inicial de Nación, de provincia y la del municipio, que todavía estamos esperando se pongan de acuerdo a ver qué están dispuestos a ofrecer a las víctimas, lo del Banco Provincia es un capítulo aparte en la falta de respeto y en la irresponsabilidad de sus autoridades. Haber anunciado una línea de crédito, que estamos hablando de crédito, estamos hablando que la víctima se endeude a costo propio para asistir a lo que el Estado todavía no le resuelve bajo la figura de subsidio o de resarcimiento, digamos, ¿no? Y que a los pocos días de haber iniciado esta línea se corte, se suspendan y después se cambien las reglas de juego, con lo cual termina dando una ayuda que no sirve casi para nada, exponiendo a los empleados del banco al humor de lo que sabemos que tienen las víctimas por propio derecho, ¿no es cierto? Digamos, realmente de una terrible irresponsabilidad le estamos pidiendo a las máximas autoridades de la banca pública provincial, al gobernador Scioli como responsable de esto también, que intervenga y que restituya la misma línea de crédito con las mismas características de lo que fue el crédito en la primera semana del mes de abril. Gracias por atendernos, concejal. Un gusto. El concejal José Ramón Arteaga, de Bloque Peronista, pasaba por la mañana de Región Capital, aquí a través del 90.1, a través de Keops FM.